Buenos días a todos. Estamos haciendo esta síntesis de la presentación, del contenido de la presentación y del paper con la comunicación de las diásporas científicas, académicas y de alto nivel venezolana. La hemos hecho, la dividimos en 6 partes para hacerla, luego la articulamos, pero en 6 partes. La primera de ellas contiene un poco el sentido, el nacimiento del proyecto y el propósito con el que éste nace. El segundo segmento, componente del artículo, está referido a las características del contexto en el que se produce el proceso migratorio. Luego, una tercera discusión sobre lo que significa la diáspora científica, académica o calificada también, o también llamada calificada. Una cuarta que nos parece fundamental por la forma en que se aborda la discusión en Latinoamérica, básicamente en el mundo académico, una parte nada despreciable de los papers y comunicaciones. Sitúan el neoliberalismo, sin definirlo muy claramente, como el gran responsable de la diáspora, y nosotros creemos que aquí es necesario un debate entre neoliberalismo o socialismo, porque allí, bueno, hacemos unos agregados en relación a cómo este aspecto, cómo este segundo modelo, el socialismo, está impactando el crecimiento y desarrollo de las diásporas en Latinoamérica. Un quinto tema está referido a la discusión entre una noción muy extendida también, afortunadamente ha perdido peso, que es la noción de fuga de cerebro, versus lo que nosotros llamamos circulación de cerebro. Y por último, lo que llamamos la agenda de gobernanza de la diáspora. Entonces, en la primera parte desarrollamos toda la importancia en el contexto del capital humano, en el contexto de la sociedad del conocimiento y la sociedad de la información, y para Venezuela un hecho absolutamente novedoso, que fue siempre un país de inmigrantes durante 200 años, y comienza a ser en el siglo XXI, bajo el modelo del socialismo del siglo XXI, un país de emigrantes, al punto de que ha producido la mayor de las migraciones de Latinoamérica, ya con números que sobrepasan, o por lo menos tienden a sobrepasar en un corto plazo, la diáspora siria. Este proyecto nace además con varios fundamentos, varios propósitos centrales. En primer lugar, documentar lo que este es un fenómeno inédito. Hicimos el primer y hasta ahora único estudio de carácter global de la diáspora. Allí aplicamos cuestionarios, entrevistas a profundidad, historias de vida, fragmentos de vida, focus group, para tratar de entender las razones por las que los migrantes se fueron, su perfil sociodemográfico, su disposición a retornar, su grado de integración en el país de acogida y su disposición a participar en el proceso de reconstrucción del país. Con esa información en la mano construimos el primer observatorio. Esto es importante aclararlo, para Venezuela, o en ese momento el régimen venezolano, lo sigue siendo, la diáspora no existe. Siempre demeritaron cualquier argumento que hablara de la diáspora, dijeron que eso no era verdad. Lo dijo el señor Maduro cuando era presidente en las Naciones Unidas en Nueva York, creo que en el año 2018. Pero siempre se han negado a reconocer que ha habido éxodo, que ha habido diáspora. Entonces, a nosotros nos correspondió en el estudio hacer el primer esfuerzo de organizar el número de venezolanos en el exterior, de estructurarlos por regiones, por países, aunque creemos que es insuficiente porque al final las personas no migran a países sino a ciudades. Pero era una primera aproximación que necesitábamos tener, con lo que construimos entonces el primer observatorio de la diáspora venezolana. Ahora estamos ya trabajando el quinto observatorio con datos más actualizados. En este momento estamos hablando
de 6.200.000 personas de venezolanos fuera del país. ¿Con cuáles criterios comenzamos y con cuál enfoque arrancamos el estudio? Uno, toda diáspora es beneficiosa. Se beneficia primero el migrante, luego el país de origen y por último el país de acogida. No tiene orden, sino tres factores. ¿Cómo se benefician? Bueno, el migrante porque logra encontrar en otro país lo que no le ofrece el suyo. El país de origen porque recibe remesas, recursos, en el caso venezolano medicinas, alimentos, pilas para subsanar las carencias de electricidad en Venezuela. Y el país de acogida se beneficia en la medida en que hay consumo agregado, demanda agregada que genera empleo directo e indirecto. Luego se beneficia también porque hay un mundo de emprendedores que genera riqueza y empleo en el país de acogida. Luego, eso nos lleva a que una segunda afirmación, coincidiendo con Robert Guest, que la diáspora siempre reduce la pobreza global. Entonces todos se benefician, se crean redes y el capital humano circula. El proyecto global de la diáspora entonces tiene tres componentes. El estudio mismo, que fue el que hicimos con todos estos, utilizando todos estos instrumentos, se puede decir que es una investigación 3.0. Afortunadamente, sin tener recursos, pudimos hacer el estudio. Hemos invertido en términos humanos el tiempo de toda la red global que se ha construido, de las personas que han contribuido. Una enorme cantidad de recursos ha sido hecho a pulmón, porque lo hemos creído conveniente, lo hemos creído necesario, oportuno. En algunos casos hemos contado con el apoyo de algunos organismos internacionales, ¿no?, para ciertos estudios muy puntuales. El segundo componente del proyecto es el observatorio, y el tercer contenido del proyecto es la plataforma, que es un mecanismo de articulación. Es decir, al final el proyecto pretende ser una especie de agencia de articulación de los venezolanos fuera de la geografía tradicional con los venezolanos en el país de origen, a través de la articulación de asociaciones. Entonces hemos impulsado la creación de asociaciones diaspóricas en la Academia de Ingeniería y Hábitat, en el estado Carabobo, que es una zona industrial importante de Venezuela, en el estado Zulia, que es otra región crucial en Venezuela, y dando los primeros pininos en la diáspora, en el estado Lara, que es otra región importante de Venezuela, ¿no? Entonces la idea es articular a las miles de organizaciones diaspóricas con el proceso, con la idea de impulsar la reconstrucción del país. Entonces es un trabajo teórico y empírico al mismo tiempo, ¿no? Y para ello ha sido fundamental un instrumento que creamos hace 4 años, que es un programa de radio junto a Thaís Peñalver en la emisora pionera de Venezuela, Radio Caracas Radio, un programa pionero también dedicado a la diáspora, que es La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, 1 hora semanal en Radio Caracas Radio, que ha permitido a más de 200 organizaciones vincularse con Venezuela y presentar lo que está haciendo la diáspora en el mundo. Han sido más de 200 semanas con programas, con personas, organizaciones, proyectos, etcétera, y seguimos haciéndolo. Así que todo esto es el proyecto global de la diáspora venezolana. La segunda parte del trabajo, del paper, habla del contexto en el que se produce este éxodo, además inédito en la historia de Venezuela. Se produce bajo el modelo socialista, el socialismo del siglo XXI, para ser más precisos, pero además se produce en el contexto, en el medio del mayor volumen de ingresos de la historia de Venezuela, que ha presidido el país, producto del incremento en el precio de las materias primas a consecuencia del desarrollo del capitalismo global, básicamente el incremento de la demanda china y la India por nuevas energías, ¿no? Entonces, en ese marco se produce la destrucción, de la industria petrolera venezolana. Pasó de 3.800.000
400.000 barriles en 1998 a menos de 700.000 en las actuales condiciones. Pero además con un sector eléctrico que había sido modelo en las Américas en el siglo pasado, principios del siglo pasado, y hoy está a punto de ser un apagón nacional, con sistemas de agua que no llegan a la gente de manera adecuada. El suministro escasamente llega a un porcentaje de la población y no de manera sostenida. Es una manera, se administra el agua por horas, por días o por semanas. La salud destruida a niveles de subsuelo. Afortunadamente, el esfuerzo que se hizo durante el siglo pasado por controlar enfermedades, etcétera, bueno, rindió sus frutos, pero están reapareciendo enfermedades que habían sido y epidemias que habían sido vencidas, ¿no? En los hospitales en el subsuelo, como lo denuncia la propia Naciones Unidas y la alta comisionada de las Naciones Unidas clarísimamente. En esta situación hay otro dato de interés, que es el de la inseguridad. Venezuela cuenta con mayor número de homicidios que Colombia, y en el caso de Colombia son 5 años de confrontación bélica con los movimientos guerrilleros de la izquierda de la FARC y el ELN, y luego los paramilitares, y luego los vinculados a la droga. Tiene Colombia 200.000 y tantos muertos. Nosotros estamos más cerca de los 400.000, es decir, más próximos a los habidos en la guerra de Siria, que tiene una confrontación bélica. En Venezuela, en teoría, no hay confrontación bélica. Entonces, la situación de esto ha llevado en el caso de la educación, en el caso de la investigación, a una merma considerable. Ha desaparecido el plantel de profesores, ha desaparecido el plantel de estudiantes, se ha disminuido en algunas universidades a más de la mitad el número de concursantes de las universidades. Los profesores devengan salarios de miseria, estamos hablando de entre 7 y 10 dólares al mes. Eso está por encima del $1.50 desde donde se califica la pobreza aguda o extrema, es decir, que este es un nuevo criterio el que está desarrollando Venezuela. Entonces ha desaparecido empresas, ha desaparecido el mundo de la universidad, la investigación, los centros de investigación, es decir, ha desaparecido la ciencia. En palabras del propio gobierno, que ha convertido la educación en adoctrinamiento, para ellos la ciencia debe tener olor, calor y sabor a calle. Ciencia para el pueblo, como si eso fuese una cosa local, una cosa, digamos, una definición de ciencia un tanto extraña, pero eso es lo que ha llevado a la destrucción del mundo científico en general y a los actores fundamentales del sistema de investigación, más desarrollo, más innovación. En la siguiente sección abordamos la discusión de qué es lo que define la diáspora calificada, científica o académica. Esto tiene consecuencias, la forma en que se defina tiene importantes impactos en quiénes son los actores, hacia dónde se destinan los recursos, qué cosas se financian o no se financian. Pero en general se acepta que la diáspora calificada o científica es aquella que posee educación de tercer nivel y vive en un país distinto al de origen. En el estudio nuestro encontramos, estamos hablando hasta 2015, que es la primera gran oleada migratoria, salían aproximadamente 120.000 personas por año. A partir de 2016 se produce un salto, se multiplica por 10 ese número y se pasa a 1.200.000 más o menos. Los datos indicaban que teníamos el 20% de la población era emprendedora de la diáspora, el 90% poseía grado universitario, un 40% de ellos maestría y un 12, algo así por ciento, los datos están en el paper, poseían grado, posgrado, educación, digamos, de cuarto nivel, posgrado y postdoctorado. Ahora, reducir la diáspora calificada, científica o académica solo al mundo universitario o solo al hecho de poseer formación
es dejar de lado a un conjunto de actores. Por ejemplo, todo lo que es la investigación, desarrollo, el impacto fundamental lo tiene, por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria automotriz, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que se desarrollan a partir de estas aplicaciones, de los millones de aplicaciones que al año se incorporan, que son pequeños emprendedores en el mundo de la biotecnología, la agricultura, el ambiente, etcétera, ¿no? Los países de mayor desarrollo, la participación del sector privado en la promoción de la investigación desde la empresa, estamos hablando del 75-80%, países como Japón, China, Corea del Sur, caso de Alemania y Estados Unidos, la participación del sector privado supera el 60%. Entonces, y esto es un poco el conocimiento y la ciencia son universales, y ahí lo que estamos diciendo es la diáspora tiene un componente, la diáspora calificada y la diáspora científica no se puede reducir solo a quienes escriben papers, sino a un conjunto, y lo que hace más difícil la situación, un conjunto de actores y agentes que definen el proceso. Nos pareció importante incluir unas líneas, unos párrafos a ese, un debate que nos parece medular para la discusión en Latinoamérica, y surge a propósito de un evento que se realizó, no sé si en Honduras o Guatemala, no recuerdo bien, pero está preciso en el texto, en el que de las 5 mesas, en un encuentro de migraciones, en el que una de las 5 mesas está dedicada al neoliberalismo como el causal de la... Entonces, decía, pero el más importante fenómeno migratorio en este momento lo está produciendo en Sudamérica, Venezuela, y en Centroamérica lo está produciendo, entre otros países, Nicaragua. Es decir, que no estamos hablando de países neoliberales, estamos hablando de países donde reina el neoliberalismo, todo lo contrario, donde impera el socialismo del siglo XXI. Entonces, bueno, eso me obligó a buscar, a encontrar explicaciones, ¿no? Y pareciera que hay un tema ideológico en el medio, muy pesado en el mundo académico, que intenta como que ocultar este tema, y eso lo relaciono con el silencio de muchos frente a lo que ocurre en Venezuela. Muchas universidades, muchos centros de investigación, incluso instituciones de estas de ciencias sociales, que han guardado un silencio sepulcral, y por ello algunas de las voces que emergen, que han cuestionado esto, suenan muchísimo más, ¿no? Porque frente a ese silencio estas voces valen oro, ¿no? Entonces, estamos diciendo en el paper que una de las razones fundamentales de la migración en Latinoamérica está vinculada, sin excluir otras confrontaciones, sin excluir golpes de Estado, sin excluir... es el tema del socialismo. Fue el intento de imponer por la vía de la fuerza el socialismo en Colombia, la lucha contra el Estado, de imponer el socialismo marxista, además, por parte de la FARC y el ELN. El ELN sigue funcionando y la FARC se acaba de dividir después del acuerdo de paz. O Tupac Amaru y Sendero Luminoso, movimientos de origen marxista, maoísta además, o lo que pasó con el sandinismo y el farabundo Martí, que crearon conflictos internos. Entonces, bueno, era el intento de imponer el modelo socialista por la fuerza, y ahí se produce migraciones y desplazados internos de gran magnitud. En el caso venezolano, la mayor tragedia de Latinoamérica ha sido producida por el modelo, y el mayor éxodo ha sido producido por este modelo. El quinto aspecto de la ponencia tiene que ver con lo que uno llama el concepto, que se extendió mucho, afortunadamente ha venido perdiendo peso, pero lo sigue preservando ciertas referencias. La fuga de cerebro, casi que dicho de alguna manera, el robo de cerebro de parte de los países centro, aplicada la noción esa centroperiferia a este tema, en aquella en la que ganan los países ricos y pierden los más pobres, donde se pierde la capacidad tecnológica, donde los investigadores docentes y las publicaciones arbitradas dejan de tener sentido, la migración es vista como pérdida. Y esa pérdida, bueno,
nada más de personal calificado, afecta fundamentalmente, referido fundamentalmente al ámbito universitario, ¿no? Nosotros resaltamos allí, otras contraponemos de manera muy esquemática, lo planteo, el esquema de circulación de cerebros versus la fuga. Ganamos todos, gana el migrante, gana el país de origen, ya lo dije, gana el país de acogida. Se adquiere capacidad tecnológica, los migrantes adquieren nuevas lenguas, nuevas culturas, nuevas conexiones, nuevas redes, nuevos vínculos con instituciones, con proyectos, incluso nuevas posibilidades de financiamiento. Obviamente todo esto resulta en una ganancia que puede ser utilizada y que de hecho es utilizada por las vías de los caminos personales e institucionales, pero que podría ser mejor aprovechado si hubiese políticas más precisas, ¿no? Ahí discutimos por qué la noción de fuga de cerebro no tiene sentido alguno. Citando a Clemens, es como decir que la incorporación de la mujer al mercado laboral es abandono del hogar y por ello nosotros creemos que más bien la diáspora, más que fuga, es la constitución de un activo, es la posibilidad de tener personas en los sectores punta, haciendo investigación en donde en Venezuela no es posible. Venezuela hoy no tiene una internet que anda con la menor velocidad y el menor ancho de banda, sin electricidad, digamos, en unas condiciones de precariedad absoluta, sin reactivos para hacer investigaciones en distintas áreas. Esto significaría el atraso absoluto. El hecho de tener jóvenes formándose en centros de excelencia, en universidades en todo el mundo, es una enorme ganancia de mucho interés para Venezuela y es lo que desarrollamos en esa sección montados sobre estas premisas, sobre lo planteado en el punto anterior. Desarrollamos la última sección del paper, que es una agenda de trabajo, una estrategia de gobernanza de la diáspora que pasa por varias cosas, es decir, cambiar el enfoque de manera completa, pasar a entenderlo como un activo, valorarlo y poder reconocer su importancia para el desarrollo del país, poder identificar incluso en qué áreas están trabajando. Esto requiere relaciones de confianza, ese es un término de mucho valor que ha perdido en el caso venezolano toda su fuerza por la gran desconfianza que se ha generado en todos lados, y es necesario dotar de institucionalidad a toda esta actividad. Esto significa que en el mundo de la ciencia y la tecnología, en el mundo de la investigación, más desarrollo tecnológico, más innovación, nosotros necesitamos pensar en redes transnacionales, y eso significa pensar no solamente desde las universidades, los centros de investigación, que sí, que lo tienen que hacer, que tienen que aprovechar todos los contactos y redes nuevas que se abren, sino también desde las empresas, poder potenciar y utilizar esas capacidades, ese activo que está hoy fuera del país. Esto significa una estrategia distinta a esa cosa tan elemental como el retorno. El retorno es una decisión, igual que la ida de un país, es una decisión muy personal. La gente toma decisiones, se queda o se va, pero en todo caso lo que hay que cambiar es la perspectiva. Lo importante es cómo utilizamos esa capacidad humana, cómo pensamos en estrategias para articular esas capacidades al desarrollo del país. Creo que hay 500 experiencias, desde el envío de remesas, que en Venezuela hoy significa entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Eso va a bajar después del coronavirus. O como hizo Corea del Sur con aquellas famosas piscinas de cerebros, lo hizo Colombia en Caldas, con el proyecto Caldas, o los programas de emprendimiento que se están desarrollando. Hay muchos instrumentos a mano, lo ha dicho el presidente de Uruguay, lo dijo el primer ministro de la India. Con los migrantes todos ganamos. La migración es importante, la inmigración es buena, pero también tener migrantes en centros de tecnología desarrollando proyectos nos generan unas redes y unos contactos
que nos costaría mucho construir y que nos salen casi que a cero costo para el desarrollo del país. Entonces esta desgracia que cayó sobre Venezuela, una plaga que llevó a 6 millones de venezolanos fuera del país, a más de 6 millones, hoy se puede convertir bien aprovechado en una enorme potencia para el desarrollo en el mundo de la diáspora científica y académica en distintos sectores, el sector automotriz, en el tema ambiental, en el tema de la salud que estaba muy deteriorada, en el tema de las aplicaciones de internet, digamos, y hay todo un mundo para hacer cosas en los que tenemos venezolanos dentro y fuera. Juntos vamos a poder reconstruir una Venezuela mejor y contribuir a una región mejor y en consecuencia también a un mundo mejor.